Bueno, es un paro muy contundente. Estamos hablando de que hay más de un 95% de aceptación de la propuesta de parar hoy. Incluso sabemos que hay también un alto nivel de acatamiento en algunas escuelas privadas de la provincia, incluso algunas del distrito de Luján también. Que se suelen diferenciar cuando hay medida de fuerza sosteniendo actividades. Por lo general, los docentes de escuela privada, como están sometidos a otro régimen de trabajo, suelen estar más presionados para trabajar cuando hay un paro docente. Más allá de que, por ejemplo, en el caso de las escuelas subvencionadas por Provincia de Buenos Aires, también los docentes de las escuelas privadas perdieron lo que representaba el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONIT, en el concepto de fondo y también de conectividad, que en un sueldo docente, al momento en que se deja de pagar, que fue en marzo, era aproximadamente un 10% del total del sueldo. Que el Estado Nacional dejó de hacer efectivo, prácticamente ni bien asumió. Prácticamente ni bien asumió. Provincia de Buenos Aires el primer mes decide pagarlo por fondos propios porque no sabía si era un retraso en lo que tenía que coparticipar Nación, pero después nos enteramos que aunque estaba previsto en el presupuesto, y es un impuesto que se cobra por ley, esos fondos son recaudados por Nación, pero no son girados a la Provincia de Buenos Aires ni a ninguna de las otras jurisdicciones del país, por lo cual los docentes nos vimos con una baja de sueldo aproximadamente, como te digo, del 10% de entrada. Bien, y eso, señalás, también impacta en los docentes que trabajan, por ejemplo, en la Escuela Maristas, en el Colegio de las Hermanas, etcétera. Casi todas las escuelas parroquiales son subvencionadas, en Luján, en la Provincia de Buenos Aires y en el país. Esos docentes, cuando hay un aumento salarial que se conquista durante una medida de lucha como la que estamos teniendo hoy en día, también después reciben los beneficios de los aumentos salariales. Pero se ven, igual que nosotros, sometidos a esta política de ajuste del Estado Nacional, que les recorta también a ellos el FONIT y también la conectividad, que, como te digo, a marzo de este año era aproximadamente un 10% del sueldo total del docente, siempre teniendo en cuenta esto. La actividad docente en la provincia de Buenos Aires, por esto es histórico, es uno de los trabajos donde cuanto más uno trabaja, menos gana. Es la lógica inversa. Nosotros tenemos sueldo pleno hasta el segundo cargo. En el caso de los profesores, yo soy profesor de lengua y literatura y de historia, trabajo hasta 20 módulos y cobro el salario pleno. O sea, por 20 módulos, un docente, profesor que recién arranca hoy, cobraría unos 591.000 pesos aproximadamente. Y uno con antigüedad plena, algo así como 89.200. La antigüedad va generando que uno cobre más. Pero cuando pasás el módulo 20, a partir del módulo 21, lo que te pagan es aproximadamente el 60% del sueldo, porque ya no cobramos todos los conceptos de garantías. O sea que si trabajas, digamos, si haces, por ejemplo, completo el turno mañana, decís, bueno, sumo 4 horas más en el turno tarde, no duplicás tu sueldo, que podría ser la cuenta más rápida desde el desconocimiento que se puede hacer. Exacto. Si vos sos preceptor, por ejemplo, y tenés un cargo a la mañana, un cargo a la tarde, y tenés la suerte de que te coinciden los horarios para poder también trabajar un cargo a la noche, ¿qué ocurre? Ese cargo a la noche no lo cobrás de la misma manera que el primero y el segundo. Ahí cobrás aproximadamente un 60% menos. Pero eso es un 40% menos. Cobras un 60% de bolsillo de lo que estarías cobrando en tu primer y en tu segundo cargo.
También eso lleva a que muchas veces los docentes, y más cuando estamos en contextos de inflación importantes, en contextos económicos complicados, tengan que salir a trabajar muchísimas horas. Hay un concepto que es el del profesor taxi, el profesor que está sobre todo, en Luján también pasa, pero en el conurbano bonaerense, que pasa de un distrito a otro, trabaja 40 módulos. Bueno, ese docente acumula módulos, pero no es que a partir de del módulo 21 cobra lo mismo que antes, sino que tiene que acumular módulos y cada vez más, porque a partir de esa instancia cobra menos. Así que es algo una situación de siempre. Es una situación de siempre. Por lo menos desde que se pasó la educación en la época de la reforma del ámbito de nación a la provincia. No es que no había escuelas provinciales, pero la educación pública argentina, a partir de la ley 1420, siempre fue subvencionada o se hizo cargo nación. Había algunas escuelas provinciales, siempre hubo algunos institutos municipales, pero cuando se da el traspaso a las provincias, el gobierno nacional no hace la transferencia de recursos que habría que hacer. La provincia absorbe educación, absorbe salud, absorbe un montón de cuestiones que están en la órbita de la provincia, como ahora que estamos viendo, por ejemplo, que también hay provincias que tendrían que absorber el tema del mantenimiento de las rutas, de la seguridad. Pero bueno, en ese caso, el Ministerio de Educación de la Nación se queda prácticamente sin establecimientos educativos, que se transfieren a la provincia. A partir de ahí aparece esto de que el docente puede tener como titular 2 módulos, 20 módulos en el caso de los profesores, o 2 cargos en el caso de los docentes que cumplen un cargo, maestros, preceptores. Y en el caso de los profesores, módulo es 1 hora reloj. Cuando yo hablo de módulo, digo, entro a trabajar 7:30 a 9:30, son 2 módulos. Bueno, una vez que pasó esos 20 módulos, a partir del módulo 21 cobro un 60% aproximadamente. Eso se da a partir de la ley de educación del gobierno menemista. ¿Sí? Y está dentro de los planteos que vienen realizando como reclamo en el marco de las jornadas. El principal es el FONID, el Fondo de Incentivo, porque está garantizado por ley, digamos, pero se destrozó directamente. Decías, un 10% del sueldo representa aproximadamente el FONID para los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero en otras provincias es mayor ese porcentaje, ¿no? Lo que pasa es que la Argentina tiene un Consejo Federal de Educación que lo que hacía hasta la asunción de nuestro nuevo presidente era poner un piso salarial mínimo para todas las jurisdicciones. Entonces vos decías, ningún docente puede ganar menos de 500.000 pesos. Y las provincias después tenían que cumplirlo. Cuando no podían, el Estado Nacional, por medio del Fondo de Financiamiento Educativo, compensaba. Entonces eso sí era realmente federal, era realmente democrático, porque vos decías, un docente en Santiago del Estero y un docente en Cava, con realidades totalmente distintas a los distritos de lo económico, tienen asegurado un mismo sueldo de inicio. Después cada provincia, si quiere mejorar esa oferta, puede hacerla. Hoy en día eso no existe, porque la paritaria nacional no fue convocada. En realidad no es una paritaria nacional, se la llama paritaria nacional, pero es un acuerdo donde se reúnen los ministros de educación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, director general de escuela de las jurisdicciones, las provincias más Cava, y de ahí se llega a acuerdos básicos para todas las jurisdicciones. Bueno, eso se rompió con el FONID también. Hoy en día nos encontramos con esta noticia, pero también con otras. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el paro de hoy es también por nuestro sistema previsional, por nuestras jubilaciones. El IPS, del cual dependemos los docentes, pero también los empleados municipales, también la Administración Central de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario, recibe una parte de aportes de Nación, que vienen por fondos coparticipables. Nación, en lo que va del año 2024, no giró un solo peso a la Provincia de Buenos Aires, lo cual
hace nuevamente que Provincia de Buenos Aires tenga que recargar y estar poniendo recursos en un ámbito donde, como te digo, tiene que haber un aporte de nación y un aporte de provincia. Y así pasa con muchos otros ámbitos que tienen que ver con el día a día de la educación en la Provincia de Buenos Aires, donde el retiro de nación hace que Provincia de Buenos Aires, en este contexto de crisis económica, tenga que hacerse cargo de lo que no se hace cargo nación como corresponde. Por eso básicamente el paro de hoy es un paro nacional, porque todas las jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires nos vemos afectados por una política de recorte que hasta ahora se viene sosteniendo. Y en este tema de los aportes que provincia se tuvo que hacer cargo, también por la ausencia del Estado Nacional, ¿provincia viene cumpliendo? Provincia con nosotros, los docentes, por ejemplo, viene cumpliendo en todo lo que hasta ahora se ha retirado el Estado, menos en el tema del FONIT, del cual, bueno, sí, lo pagó un mes. Reclamando. Bueno, lo pagó un mes, pero el argumento de provincia es que al Estado Nacional estarse retirando de tantos frentes no da abasto como para cubrir todo. Nosotros podemos destacar de provincia que sí nos convocó en lo que va del año todos los meses para una recomposición salarial, que, como siempre decimos en un contexto de inflacionario, esto todo es poco, nada alcanza, ¿no? Pero sí nos han dado distintos aumentos en lo que va del año, empezando en enero, que provincia dio por decreto un aumento del 25%, después en febrero fue un aumento del 15%, el mes pasado en marzo fue del 11% y ahora es del 7.5%. O sea que los sueldos se han ido recomponiendo, pero no al nivel de la inflación. Por supuesto que nada es suficiente. Y este paro que impacta a nivel nacional, ¿entienden? Hará que primero desde Nación se empiecen a hacer cargo de lo que deben hacerse cargo y cómo pueden ser recepcionados por los gobernadores, que como en este caso Kicillof dice, yo los recibí, hay diálogo, hubo incrementos, no llegan a los niveles del índice de precios en algún caso, pero hay un ida y vuelta y cierto nivel de respuesta. Y así imagino que los gobernadores con situaciones diferentes, pero también han de pensar, bueno, el paro impacta a todos. Y si uno lo mide en términos políticos, los responsables de la educación son los gobernadores. Pero parece más un paro apuntado al Estado Nacional por el FONIT y el resto de las cuestiones, como lo vinculado con los fondos de IPS. Mira, nosotros en lo que va del mes es el segundo paro del cual participamos como Federación de Educadores Bonaerenses, pero también Provincia de Buenos Aires. El primer paro fue el paro nacional del 9 de mayo y también estuvimos marchando, reclamando cuando se hace la marcha universitaria en Buenos Aires, que tenía una consigna más amplia, que era por la educación en todos los niveles y a nivel nacional, ¿sí? En las provincias también. La situación de cada jurisdicción con sus gobernadores es diferente, porque la postura de los gobernadores es diferente. Bueno, en Misiones está muy caliente el tema, por ejemplo. No solo docentes, también policías, otros empleados estatales, digamos. El problema es que la situación salarial en cada provincia, al no haber un marco de cobertura nacional que garantizaría la paritaria nacional docente, por ejemplo, hace que cada jurisdicción empiece a funcionar en base a los reclamos sectoriales de cada uno. La policía va a reclamar por un lado, los docentes, o puede ser en unidad como ha ocurrido en otras provincias. Pero como te digo, cada gobernador de cada jurisdicción se comporta de manera distinta. Nosotros con la provincia de Buenos Aires tenemos diálogo con el gobernador,
con el ministro de Educación, y eso es de destacar. Hay un ida y vuelta, se han logrado acuerdos paritarios no solo salariales, sino que tienen que ver con condiciones de trabajo, las licencias parentales, la licencia por género, todo esto durante esta gestión. Y hay que decir que durante la gestión anterior de la gobernadora Vidal, por ejemplo, en el año 2018 tuvimos 17 convocatorias para paritaria salarial, en las cuales recibimos la misma oferta. Por ejemplo, en ese momento fue la famosa propuesta de cuando había un paro docente que fuera a dar clases a la escuela a los voluntarios. Sí. También fue un momento donde se intentó que la caja jubilatoria de los docentes del IPS dejara de existir. Una de las características que tiene nuestra caja es que nosotros, los docentes en general, no nos jubilamos a los 50 años porque tenemos algún tipo de privilegio. Aportamos un 16%. Se aporta un 16% al IPS y a partir de ahí, la edad jubilatoria, después de los 25 años, es los 50 años. Que uno puede jubilarse o no a partir de esa edad, ¿no? Pero bueno, porque ahí depende el porcentaje con el que uno se jubila, ¿no? Ahí depende el porcentaje con el que uno se jubila. Si trabajaste 27 años y te jubilaste con más edad, el porcentaje es distinto, si tuviste frente a alumnos. Pero lo importante de nuestro régimen jubilatorio es que los docentes jubilados, cada vez que hay una paritaria y se logra un acuerdo, también tienen una recomposición en su sueldo. Este 7.5 que se logró esta semana, se acordó con la provincia de Buenos Aires, tiene impacto también en el sueldo de los jubilados. En otros regímenes jubilatorios como el de ANSES no es así. El docente está sujeto, en el caso que esto sucediera, que el gobernador en este caso decidiera dar algún tipo de aumento por decreto. Es lo que le está pasando a los jubilados con los aumentos, el bono. Bueno, nosotros no tenemos movilidad. Cada vez que hay un acuerdo para docentes activos, también rige para jubilados. Es un sistema más beneficioso y me animaría a decir más lógico también. O sea, debería tenderse a eso, ¿entienden? Y en todo caso, y más importante aún, por tu rol, ¿creen que está en la mira el sistema? Porque cuando se habla de reforma previsional, se plantea como sectores privilegiados, algunos, por ejemplo, el de la docencia, por jubilarse antes, etcétera. Bueno, estamos en un tiempo donde se habla de privilegios muchas veces, cuando estamos hablando de derechos. Yo no creo que sea un privilegio, por ejemplo, que un trabajador yerbatero se jubile antes que otra persona que no está, por ejemplo, desempeñando una función que físicamente lo está disminuyendo. No creo que sea lo mismo una persona que trabaja con muchísimo estrés, un docente, por ejemplo, que una persona que tiene otro desempeño. Cada oficio, cada trabajo tiene sus características, tiene sus problemas. Pero la docencia es una actividad que exige muchísima atención y también somete al docente a muchísimo desgaste. Porque no solamente el docente está dando clases frente a alumnos, está trabajando con conocimientos, sino que está trabajando con personas que tienen distintas realidades, que tienen distintos problemas, con comunidades. Y bueno, todo eso repercute en el docente. El docente... Yo te agrego que en algunos casos también el trato del alumno para con el docente viene decreciendo, se viene agravando la falta de respeto, el no respeto a la autoridad del profesor, etcétera. Un profesor que es psicólogo muchas veces, o que aborda cuestiones que van bastante más allá que enseñar un contenido. Sí, por supuesto, pero también hay que convenir que
hay una campaña de difusión muy fuerte y muy feroz sobre la docencia que viene creciendo hace unos cuantos años, donde se dicen cosas que después no son contrastadas con la realidad, que la persona común y corriente, que no está empapada del tema, no tiene tampoco el deber de saber. Entonces vos le decís, un docente se jubila a los 50 años. Por otro lado, tienen 3 meses de vacaciones. Y esos discursos calan. Después nadie dice, no, en realidad los docentes, si tienen 20 años, menos de 20 años de antigüedad, tienen 30 días de vacaciones. Si tienen más de 20 años de antigüedad, tienen 40 días. Todos los docentes, el primer día de febrero, salvo que tengas más de 20 años de antigüedad, están en disponibilidad. Y este año, el 2 de febrero, todos los docentes estaban en la escuela, empezando a planificar, empezando a preparar las actividades del año, empezando a preparar la recepción de los alumnos. Bueno, sí, eso de diciembre a marzo, vacaciones, eso le cabe a los chicos, a las chicas, a los estudiantes. Exactamente, eso es uno de los mitos. Como también que los docentes se jubilan antes, pero también, como yo te decía hoy, hay un aporte distinto. Está aportando un 16% un docente y está haciendo una tarea que tiene mucho desgaste, aunque no logramos todavía nunca que se acepte en las comisiones paritarias de salud laboral. Muchos docentes sufren algo que se llama el síndrome del quemado, que es típico de la actividad docente y de algunas otras actividades. ¿En qué consiste esto? En que el docente empieza a sufrir en la vida diaria ciertos síntomas que hacen que se vaya deteriorando cada vez más su calidad de vida. Por ejemplo, irritabilidad cuando llega a la casa, poca tolerancia a los ruidos, muchos casos a veces de personas que comienzan con ataques de pánico, con depresión, y esto se ve mucho en docentes ya cuando están avanzados en años en la carrera. Entonces no es una cuestión gratuita, fortuita, o que a alguien se le ocurrió, che, hagamos que los docentes se jubilen a los 50 años. No, tiene que ver con la especificidad de la carrera docente, como en otros trabajos. Decir que una persona, un docente, un trabajador específico de alguna actividad tiene un privilegio porque se jubila a cierta edad, es desconocer todo lo que acarrea esa tarea. Está bien, los discursos esos calan, y vos tenés que cuando la Argentina se quiere instalar una idea, los medios de comunicación, muchas veces, no todos los medios de comunicación por supuesto, pero algunos trabajan con muchos años. Yo me acuerdo de Bernardo Neustadt en su momento cuando habló años a Doña Rosa diciéndole todo lo deficitario y todo lo deficiente que era el Estado argentino. Hasta que llegamos a los 90 y las privatizaciones fueron tomadas como lo que tenía que pasar. Bueno, en el caso de muchas cosas también se trabaja así. Yo tiro. Los docentes esto, los empleados estatales esto. Entonces, hoy estamos en un momento donde todo lo estatal pareciera que es deficiente, que no tendría que existir, y todo lo privado es lo correcto, lo que funciona. Pero cuando uno tiene que recurrir al Estado realmente y el Estado no está, se da cuenta de lo necesario que es el Estado. Cuando vos vas a un hospital, por ejemplo, y tenés un accidente y te atienden y te salvan la vida a vos o a un pariente o un hijo, ahí te das cuenta de lo que realmente vale el Estado. Cuando vos no tenés herramientas, por ejemplo, porque tu situación, naciste en un contexto desfavorable desde lo económico, de un montón de cosas. La escuela pública, la educación pública, es la herramienta que puede marcar la diferencia entre que vos puedas cambiar esa realidad o no puedas. Y ha pasado mucho. La escuela pública
es uno de los motores de progreso de la Argentina y lo ha sido siempre. La escuela pública y la universidad pública. Vaya cómo se están atacando estos pilares. La educación pública... Confluyen todos en el paro de hoy, de hecho. Exactamente. Entonces vos decís, lo que se quiere instalar en la comunidad desde ciertos medios de comunicación sobre los privilegios sectoriales. ¿Esos privilegios son realmente privilegios o son las consecuencias naturales de lo que tiene que tener un trabajador que se dedica a cierta tarea específica? Vale la pregunta y repensarlo. Nahuel, ¿entienden que el paro de hoy tiene un acatamiento más alto que el anterior del 9, similar? ¿Y cómo sigue la historia, entienden, de acá en más? Mira, yo creo que el paro del 9 también fue muy contundente. Estamos en un acatamiento aproximado, ¿sí? Yo creo que son equiparables. ¿Cómo sigue de aquí en más? Bueno, ¿cómo sigue de aquí en más? Nos lo irá diciendo la cotidianidad de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel provincial, sobre todo. Nosotros esperamos que el gobierno nacional reflexione y vuelva a reponer en provincia de Buenos Aires el incentivo nacional docente, porque si en realidad estamos hablando de que apostamos a la educación como factor de progreso, como se dice muchas veces, solamente por medio de la educación podemos cambiar la realidad, no es para nada una buena señal que una de las primeras acciones, uno de los primeros gestos del gobierno nacional haya sido precisamente bajarle el sueldo de los docentes a nivel nacional, a todos, ¿sí? Porque una medida que se toma desde Nación afectó a todas las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y todas las demás provincias y Cava. Entonces nosotros esperamos que haya un cambio de política, y si no hay un cambio de política seguiremos reclamando, seguiremos peticionando y haciendo uso de nuestro derecho constitucional, que es a manifestarnos por medio del paro en contra de todas estas políticas de ajuste con las cuales, por supuesto, no estamos para nada de acuerdo.